En la entrevista de Jimin y Jungkook junto con los demás miembros para GQ, se pudo notar algo que los que seguimos a Jikook siempre terminamos detectando aunque intenten disimularlo. Literalmente estaban sentados uno en una esquina del otro, bastante separados si lo vemos en términos de posición dentro del set, pero ya sabemos que la distancia física nunca ha sido un problema para ellos. De hecho, fue curioso porque aunque los coloquen lejos, siempre terminan buscándose de alguna forma. Es como si existiera ese pequeño radar entre ellos que se activa automáticamente. Hubo varios momentos donde Jungkook estaba mirando hacia otro lado o escuchando a alguno de los miembros hablar, pero en cuanto escuchaba la voz de Jimin, su reacción era inmediata. Giraba completamente el cuello para verlo. No era solo escuchar lo que decía, parecía que para él no era suficiente con oírlo, necesitaba mirarlo también. Y eso es algo que muchos notamos enseguida. La forma en que Jungkook presta atención cuando Jimin habla es distinta. No es una mirada casual de compañero que está escuchando en una entrevista. Es esa mirada concentrada, como si quisiera captar cada detalle de lo que Jimin dice o hace. Incluso cuando no le estaban preguntando directamente a Jimin, Jungkook igual terminaba mirándolo de reojo o buscándolo con la mirada, como si inconscientemente siempre quisiera saber dónde está. Lo más bonito de estos pequeños momentos es que no son cosas exageradas ni preparadas. Son gestos muy simples, muy naturales, pero justamente por eso dicen muchísimo. Sabemos por el mismo Jungkook que él siempre ha dicho que suele observar mucho a Jimin. Lo ha mencionado más de una vez y cuando ves entrevistas como esta, te das cuenta de que no lo decía solo por decir. Realmente pasa. Y claro, para los que seguimos sus interacciones, estos detalles chiquitos nos llenan de emoción. Porque no es solo una mirada aquí o allá, es toda esa dinámica que tienen desde hace años. La manera en que se escuchan, cómo reaccionan uno al otro, cómo incluso cuando están rodeados por todos los miembros, siguen teniendo esos micro momentos entre ellos. Además, todo esto llega justo en un momento donde cada vez se escucha más fuerte esa teoría que muchos fans vienen comentando, la posibilidad de que Jimin y Jungkook tengan una canción juntos. Y sinceramente, después de ver este tipo de interacciones, la ilusión crece todavía más. Imaginar un proyecto donde podamos verlos compartir música, voces y esa química que siempre muestran sería algo enorme. Por ahora solo son teorías, claro, pero los fans sabemos que a veces esas pequeñas señales terminan siendo el inicio de algo grande. Y mientras tanto, seguiremos disfrutando de estos momentos en entrevistas, donde incluso sentados en extremos opuestos del set, Jimin y Jungkook igual encuentran la forma de conectarse. Porque si algo queda claro es que, los pongas donde los pongas, al final siempre terminan buscándose con la mirada. Un comentario que recientemente llamó mucho la atención entre los fans fue el de uno de los compañeros militares que sirvió junto a Jungkook, integrante de BTS. Sus palabras rápidamente se compartieron por redes porque muestran un lado muy humano y cercano de Jungkook que muchas personas ya intuían, pero que quienes convivieron con él durante el servicio militar pudieron ver de primera mano. El compañero comenzó diciendo algo muy sencillo, pero significativo. Serví en el ejército con él. Y a partir de ahí explicó que Jungkook era el tipo de persona que incluso en un lugar tan exigente como el ejército, intentaba mantener las pequeñas conexiones que se formaban entre las personas. En el servicio militar, muchas veces los soldados se cruzan con muchísima gente durante entrenamientos, tareas o rotaciones. Son encuentros breves que en la mayoría de los casos se olvidan rápidamente. Pero según este compañero, Jungkook no era así. Contó que él siempre trataba de recordar a las personas con las que había compartido algún momento, aunque fuera corto. No se limitaba a saludar por compromiso, sino que realmente intentaba mantener ese vínculo.
Para muchos puede parecer un gesto pequeño, pero en un ambiente tan estructurado como el militar, donde todos están bajo presión y lejos de casa, ese tipo de actitud puede marcar mucha diferencia. Además, el compañero mencionó algo que sorprendió aún más a los fans. Después de haber sido dado de baja del ejército, Jungkook no simplemente siguió con su vida y dejó atrás a las personas que conoció allí. Al contrario, cuando se reencontraban con algunos de sus antiguos compañeros, él mismo los invitaba a comer. Y lo hacía de forma natural, como alguien que realmente valora esas relaciones que se formaron durante esa etapa. Pero lo que más llamó la atención fue otra acción que demuestra mucho sobre su carácter. Según el testimonio, Jungkook incluso pagó de su propio bolsillo la reposición del equipo de cocina de la unidad. Esto lo hizo para que los soldados pudieran tener comida caliente en mejores condiciones. No era algo que estuviera obligado a hacer, ni algo que necesitara anunciar. Simplemente lo hizo porque quería ayudar. Este tipo de gestos hablan mucho de una persona, especialmente considerando quién es Jungkook, una de las estrellas más reconocidas del mundo del K-pop. Muchos podrían pensar que alguien con su nivel de fama y éxito mantendría cierta distancia o viviría esa experiencia de forma completamente diferente. Sin embargo, lo que cuentan quienes estuvieron con él es prácticamente lo contrario. El compañero militar también aprovechó para pedir algo muy claro: que las personas dejen de difundir rumores o calumnias sin sentido sobre él. En su mensaje expresó que Jungkook no es alguien que juzgue a los demás ni que hable mal de otras personas a la ligera. Al contrario, lo describió como alguien muy sincero, respetuoso y genuinamente amable con quienes lo rodean. Y la verdad es que este tipo de testimonios suelen tener un peso especial para los fans, porque no vienen de entrevistas preparadas ni de contenido promocional, sino de personas comunes que convivieron con él en una etapa completamente distinta de su vida, en un ambiente donde todos están en igualdad de condiciones. Para muchos ARMY, leer este tipo de comentarios solo confirma algo que ya se percibe desde hace años. Jungkook siempre ha mostrado una personalidad muy humilde, incluso desde que debutó siendo muy joven. A lo largo de su carrera, ha hablado muchas veces sobre la importancia de ser agradecido con quienes lo rodean y de tratar bien a las personas. Por eso, cuando alguien que compartió con él en el ejército dice que realmente es así en la vida real, lejos de los escenarios, para los fans es algo muy bonito de escuchar. No se trata solo del artista talentoso que vemos cantar, bailar o presentarse frente a millones de personas, sino del ser humano que está detrás de todo eso. Al final, pequeños gestos como recordar a las personas, invitar a comer a antiguos compañeros o preocuparse porque los demás puedan tener comida caliente, dicen mucho más que cualquier discurso. Son acciones simples, pero muy sinceras. Y justamente por eso muchos fans comentan lo mismo cuando leen testimonios así. Jungkook parece tener un corazón increíblemente puro, porque cuando alguien que lo conoce de verdad habla de él, lo que más destaca no es su fama ni su talento, sino su forma de tratar a los demás. La miembro de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Lim Oh-jun, expresó recientemente su preocupación por la decisión de transmitir de forma exclusiva el concierto de regreso de BTS a través de Netflix. Durante una reunión del comité celebrada el 4 de marzo, la política aprovechó el espacio para hablar directamente con el ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Choi Hui-yeon, planteando una discusión que rápidamente llamó la atención tanto de la industria cultural como de los fans. En su intervención, Lim Oh-jun dejó claro que su preocupación no estaba centrada únicamente en el concierto en sí, sino en lo que significa a nivel cultural y económico que un evento de esta magnitud sea transmitido exclusivamente por una plataforma extranjera. De manera bastante directa, le preguntó al ministro si realmente comprendía el impacto que tiene una transmisión exclusiva en una plataforma como Netflix. Explicó que, al tratarse de un servicio de suscripción, cualquier persona que no esté suscrita simplemente no podrá ver el concierto. Esto, según ella, limita el acceso para parte del público y al mismo tiempo
le otorga a la empresa extranjera un control prácticamente total sobre la distribución internacional del contenido. La parlamentaria explicó que en la práctica, cuando un contenido tan importante como el regreso de BTS se distribuye exclusivamente a través de Netflix, la plataforma termina obteniendo gran parte del valor generado por esa propiedad intelectual a nivel global. Es decir, no solo se trata de emitir un concierto, sino de quién se queda con el alcance, la audiencia internacional y los beneficios derivados de esa distribución. Lee Mo-yoon también recordó que el gobierno surcoreano ha invertido durante años en fortalecer la presencia global de la cultura coreana. De hecho, mencionó que existe una comisión de intercambio cultural que reúne a representantes de agencias de entretenimiento, instituciones culturales y organismos gubernamentales precisamente para discutir cómo impulsar la expansión del contenido coreano en el extranjero.